Hola chicos, buena tarde, ¿cómo les va? Buena tarde para algunos, buen día para otros. Nuevamente estamos aquí para continuar con lo que estábamos trabajando con respecto a los números racionales. Ahí pues yo les quiero, que yo les decía la clase anterior, que cuando hablábamos de números racionales, podíamos mirar lo que eran decimales finitos, decimales periódicos, decimales mixtos. Si yo veía una cantidad que cumpliera las características, pues yo ya sabía que esos eran números racionales. Recordemos quiénes son los decimales finitos. Son aquellas cifras, aquellos números cuya parte decimal tiene fin. ¿Puedo determinar cuántas cifras decimales hay? Sí. Tiene un decimal, dos decimales, tres decimales, las que sean. Dos. Los decimales periódicos son aquellos números cuya parte decimal se repite en el mismo, o sea, las mismas cifras se repiten infinitamente. Sea una, sea dos, sea tres, pero en ese mismo orden se van a repetir infinitamente. Ya vamos a ver un par de ejemplos con respecto a eso. Y los decimales mixtos, aquellos que tienen, son números que tienen en su parte decimal una parte fija, una parte que no cambia, que no se repite, y otra parte que se va a repetir infinitamente. Entonces, si yo veo estos números, automáticamente sé que son números racionales. Pero si yo me remito a lo que es la definición como tal, a lo que nosotros ya habíamos hablado de lo que era la definición, pues tenemos que ver si son racionales, pues todos estos se tienen que poder convertir a la forma A sobre B, ¿cierto? Si es racional, pues se puede pasar a la forma de fracción, cualquiera de estos tres. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo convertir estos numeritos, ¿cierto?, a la forma de fracción. Nosotros ya sabemos que si tenemos una forma de fracción y hacemos la división, vamos a obtener un número decimal o entero, ¿cierto? Decimal en alguna de estas tres formas o en su defecto un número entero. Pero lo que no sabemos es cuando los tenemos de esta forma, devolvemos a la forma de fracción y así comprobar que estamos hablando de números racionales. Yo miro al lado izquierdo, tengo tres números, el 2,3, el 2,3 periódico con el 3 periódico y 2,43 periódico. ¿Qué significa esto? Pues este es un numerito fijo, no tiene complica. 2,3, ¿cuántas cifras decimales tiene? Una solita. El 2,3 periódico es el mismo 2,3333 y se repite ese 3 infinitamente. Y el que yo tengo acá abajo es el 2,4, ¿cierto? Una sola vez el 4 porque el gorrito o la linecita superior solamente cubre al 3. El que se repite sería el número 3 infinitamente. Bien, determinemos bien esa parte, analicemos bien quiénes son y ya continuamos con eso. Miremos el primer número, el 2,3, cuando hablamos de un decimal finito. Sabemos que estamos trabajando este caso de aquí, sabemos que su parte decimal tiene fin. ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? Una solita. Como tiene una sola cifra decimal, entonces lo que yo tengo que hacer es, bueno, voy a escribir acá, en este caso, 2,3 tiene una sola cifra decimal, ¿cierto? Que en este caso es el 3. Si yo lo quiero convertir a la forma de fracción, lo único que yo tengo que hacer, y fíjense que va a ser muy sencillo, es escribir mi número sin coma, ¿cierto? Voy a escribir el número sin coma, y en la parte inferior voy a poner una potencia de 10, ¿cierto? Con tantos ceros como cifras decimales haya. Me explico, ¿cuáles son las potencias de 10? Pues está el 10 a la 0 que es 1, el 10 a la 1 que es 10,
el 10 a la 2 que es 100, 10 a la 3 que es 1000, o sea, estamos hablando de 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, y así sucesivamente a medida que vamos agregando ceros. Entonces, en este caso, si yo para acá, para este mismo caso que yo tengo aquí, si voy a hacer esta revisión, este trabajo, sería escribir el número sin coma, o sea, sería 23, dividido entre la potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales haya. Como tiene una sola cifra decimal, entonces el denominador va a ser la potencia que tiene solamente un cero. Si puedo simplificar, simplifico, y si no, termine. Significa que 2,3 es lo mismo que 23 sobre 10. Ahí estoy demostrando que este número decimal, como se puede convertir en la forma de fracción, estoy hablando de un número racional. Bien. Sin embargo, voy a hacer otro ejemplo pues para tratar de que se entienda esta parte. Bueno, por favor revisen hasta ahí, miren muy bien. Vamos a trabajar otro. Por ejemplo, el 6,2348. 6,2348. Estamos hablando que es un decimal finito, sí, tiene fin. 1, 2, 3, 4 cifras. Estamos hablando de 4 cifras decimales. Si yo tengo 4 cifras decimales, entonces me voy a aplicar mi conversión. Recordemos, arriba va el número sin coma, parte de abajo a la potencia de 10, con la misma cantidad de ceros que de cifras decimales. Como son 4 cifras decimales, pues entonces en el denominador voy a poner la potencia de 10 que tiene 4 cifras decimales. Fácil. 1, 2, 3, 4, o sea 10.000. Y en el numerador voy a escribir el mismo número sin coma, o sea 62.348. Si puedo simplificar, simplifico, ya les había dicho. Entonces, por ejemplo, este de acá es un número par, este es un número par, significa que lo puedo simplificar entre 2. Me quedaría 31.174. Si rectifico 174 por 2, 348, 32.000, y la mitad de 10.000 sería 5.000. Vuelvo y saco la mitad de este número, la mitad de este número, para los que, perdón, para los que saben manejar la división como asegurarse, pues es dividir esto entre 2, dividir esto entre 2, hasta que encontremos un valor que nos sirva. Entonces, esto dividido 2, ¿cuánto sería? Voy a ponerlo por aquí. Estaríamos hablando de la mitad de 4, 2, la mitad de 7 es 3 y llevo 1. Perdón, voy a hacerlo de otra manera más sencilla. La mitad de esto sería 15.000. ¿Cuánto da? Lo estamos haciendo. Traten de les di la pista de los dos primeros números. Bueno, al denominador ya sabemos que la mitad es 2.500, ¿no?
Ya casi, 15.000 ¿qué? $15.500. Ahí deben estar haciéndolo en este momento. Ok. Sí, ya casi. El doble de 7 es 14, 4 y llevo una. El doble de 8 es 16 y una que llevaba 17, llevo una. El doble de 5 es 10 y llevo una 11, llevo una de nuevo. El doble de 5 es 10 y una que llevo 11, llevo una. Y el doble de 1 es 2 y una que llevo 3. Ahí está. Ahora, ¿cuál de estos dos? Si se puede simplificar más. Entonces, en ese caso, reviso si se puede dividir entre 2. No, no se puede dividir entre 2 porque deberían terminar ambos en un número par. Reviso si se puede dividir entre 3 para saber si se divide entre 3. Sumo las cifras, me quedaría 1 más 5, 6, 6 y 5, 11, 11 y 8, 19 y 7, 26. 26 no es múltiplo de 3, no se podría dividir entre 3. Lo mismo que el de abajo, 2 y 5, 7, más 0, pues no sería múltiplo de 3. El 7, entonces no nos serviría. Y pues el siguiente número por el que podemos rectificar, ya que está terminado es en 0, pues sabemos que esto se puede dividir en 5, pero como este no termina ni en 0 ni en 5, no se podría. Sin embargo, podemos rectificar usando la calculadora que al hacer esta división, el resultado tiene que ser exactamente igual a 6,2348. Igual que si lo hiciéramos con este, igual si lo hiciéramos con este. Todos sabemos que y esta expresión, todas valen lo mismo. Todas van a valer 6,2348. Simplemente que son formas distintas de representarlo, pero el valor nominal es el mismo. El valor que nosotros conocemos es el mismo. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a los decimales finitos. Se escribe el número sin coma y en el denominador la potencia de 10 cuyos ceros, cuya cantidad de ceros coincide con la cantidad de cifras decimales que tiene. Si tiene 4 cifras decimales, va a ir la potencia de 10 con 4 ceros. Si tiene una cifra decimal, va a ir la potencia de 10 que tiene un cero. Y así sucesivamente, pues dependiendo de la cantidad de cifras decimales que tenga. Ahora miremos nuestro segundo caso. Estamos hablando del decimal periódico. ¿Qué tengo que hacer yo en este caso? Decimal periódico, pues lo primero que tengo que hacer es identificarlo, estar seguro de que estoy hablando de ese tipo de decimal. Ya sé que pues si tiene el gorrito, pues significa que se repite. Si tiene los puntos suspensivos, significa que se repite infinitamente. Si de pronto nos apareciera, perdón, así, no, ese sería un decimal finito. Pero si ya tiene los 3 punticos, ya sabemos que continúa infinitamente y que podemos utilizar el gorrito con el 3 para ver que el 3 pues se va a repetir la cantidad de veces pues indefinida. Entonces, cuando nosotros tenemos este caso, ¿cierto? Pues vamos a buscar su equivalencia en la forma de fracción. Entonces, si yo quiero saber cómo se escribe ese número en forma de fracción, pues es un proceso similar. Hay una explicación
¿cierto? Hay una justificación para este proceso que yo les voy a enseñar, pero pues digamos que es como la parte formal. Voy a enseñarles de una vez ya el método como tal. Si alguno requiere la explicación, la podemos mirar de pronto al regresar. Digamos que es sencilla, pero pues requiere un poquito de atención y ahorita la cuestión tal vez es de tiempo, pero pues no es muy complejo. Fíjense ustedes, vamos a coger nuestro 2,3 periódico, ¿cierto? Lo vamos a escribir, ¿cierto? El número sin coma, ¿cierto? Pero con el periodo una sola vez, con el valor que está en el periodo una sola vez. O sea que en nuestro caso sería 23. Sí, espero me entiendan. Voy a escribir este número, ¿cierto? Pero entonces hasta donde empieza el primer periodo. Una sola repetición, como está aquí. Una sola repetición, una sola vez, ¿cierto? Porque el que se repite es el 3 infinitamente. Ya vamos a ver otro ejemplo donde de pronto me van a entender la diferencia. Y en el denominador voy a poner el número de 9, ¿cierto? Según el periodo. Me explico. ¿Cuáles son los números que se repiten? Pues el 3. Aquí voy a retomar, entonces voy a escribir el número sin coma, ¿cierto? En nuestro caso sería 23, o sea, hasta donde llega el primer periodo, quito la coma y ese número pues ahí terminaría. Como ahí se el 3, pues solamente lo voy a poner una vez. La parte entera. ¿Cuál es la parte entera de mi número? 2, ¿cierto? El resto ya se llama la parte decimal. Entonces le voy a restar la parte entera y al denominador voy a mandar el número 9. ¿Cuántas veces? La cantidad de cifras que tenga mi periodo. ¿Cuál es el que se repite acá? El 3. O sea, un solo número. El 3 se está repitiendo muchas veces. Como es un solo número, voy a poner un solo número. Y ahí termina. Resuelvo y me daría 21 entre 9. ¿Quiero estar seguro de lo que dice? Pues fácil, paso de la forma de fracción, y ya lo sabemos hacer. Hacemos la división, 21 dividido entre 9, 2, 18 a 21 nos sobran 3, ¿cierto? Tengo mi residuo, el residuo es menor que mi divisor, agrego una coma, la coma me da derecho a poner un 0 en ese residuo, y me quedaría que 3 por 9 me daría 27, a 30 pues me faltarían 3, como ya puse coma tengo derecho al residuo, 3 por 9, 27, a 30 sobrarían 3, y si yo sigo, pues aquí continuaría infinitamente y estaría obteniendo el mismo número. ¿Qué quiere decir? Que el 2,3 periódico, que es lo mismo que 2,33333, es igual a 21 sobre 9. Esa es su forma racional, esa es su forma de fracción, y recuerden que un número racional es todo aquel que se pueda escribir en forma de fracción. Entonces, cuando yo tengo un decimal periódico, escribo mi número sin coma, le resto la parte entera y en el denominador pongo la cantidad de 9 que tenga el periodo. Hacer un segundo ejemplo. Ahí los que necesiten, los que necesiten copiar, pues es el momento. Páusenlo. Listo. Hagamos la prueba con el
con el número, voy a escribirlo aquí arriba, 3,52, 52, 52 infinitamente. 5252, Que es lo 3,52 periódico. bien, Entonces yo lo identifico, lo primero que tengo que identificar es que sí sea periódico, que sí haya una repetición. infinitas repeticiones, Entonces en este caso los tres puntitos lo validan o el gorrito del 52 lo valida. ¿Qué me dice esto? Me dice, escriba el número sin coma. ¿Cuál número? Pues el número hasta donde porque si yo estaría repitiendo, sería 3,52. 2, Lo voy a poner acá y sería 352, como dice ahí, sin coma. ¿cierto? Le voy a restar la Parte entera, fácil. ¿Cuál es la parte entera del número? 3. y en el denominador ¿Qué voy a poner? la cantidad de 9 según el periodo. ¿Cuántos números tiene el periodo? ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Nuestro periodo tiene dos cifras nomás, ¿cierto? El 5 y el 2. Como tiene dos cifras, voy a poner 9, 9. Restar 3,52 periódico es lo mismo que 349 sobre 90. simplifico, divido y confirmo mi resultado. De pronto miro si este tiene simplificación. En 2 no se puede. En 3, Miramos. 3 más 4, 7. 7 y 9, 16. 16 no es múltiplo de 3. Entonces no se puede entre 3. El denominador sí, porque 9 y 9, 18. Sí se podría dividir en 3, pero no. Entonces los más comunes serían el 2 y el 3 en este caso. Miraríamos el 5. No se puede. El Puede pues porque no se puede ni en 2. y en 3. Entonces Digamos que hasta ahí. hacemos la división. Comprobamos. Que nos tiene que dar el mismo. Utilicemos en este caso la calculadora los que lo tienen y rectificamos ese valor. ¿Quieren intentar hacer uno? Les voy a poner uno. Listo. Y les voy a dejar la pista ahí. Entonces ustedes van a convertir, Ya sabemos que estamos en los periódicos todavía, van a convertir el número dos tres uno dos tres uno dos tres uno periódico. Indicar, van a tener ahí un minutico para que lo hagan. Yo voy a pausar el video. Listo. Después de la pausa, continúo aquí. Esto es lo mismo que 0,231 periódico. Me voy aquí a la formulita. escribo primero el número 5, la primera repetición terminaría acá, ¿cierto? entonces me quedaría 0, 2, 3, 1, sin coma, pero pues un 0 a la izquierda sería el número 200. Voy a restar la parte entera, que es 0, Y en el denominador voy a poner la cantidad de 9 igual al número de cifras que tiene el periodo. periodo. Como el periodo tiene 3 cifras, los que se repiten son estos 3, pues 1, 2, 3. Respuesta 231 sobre 999. ¿Se puede simplificar? Tendrá tercera.
Estos tres números se pueden dividir en 3. La tercera sería 333. Y en el numerador, yo rectifico que se puede dividir en 3 porque sumo 2 y 3, 5 y una 6. Como eso es un múltiplo de 6, pero un múltiplo de 3, significa que se puede dividir entre 3. Hacemos la división y eso nos da que 7 por 3, 21, 1 y llevo 2, 7 por 3, 21 y 2 que llevaba 23. Ahí está. Esto dividido entre 3 me da 77 y esto dividido entre 3 me da 333. 77 solo tiene dos divisores, que es el 7, perdón, no serían 2, serían 3. El 7, el 11 y el 1. Entonces, ¿cuál me sirve para el 333? No le sirve el 7, no le sirve el 11 y el 1 pues me daría la misma. Entonces, como respuesta, el 0,231 periódico, 0,231 periódico, en su forma de fracción, en su forma racional, se escribe 77 sobre 300. Ahora nuestro último caso, lo vamos a revisar. Bueno, cuando tenemos un número mixto, cierto, un número decimal mixto, como en este caso, entonces, se puede escribir decimal mixto. Sería el número sin coma, ¿cierto? Ahí se incluye el primer periodo, menos el número sin coma sin el periodo. Entonces aquí voy a poner con el periodo, ¿sí? Con el primer periodo. Voy a cambiarlo para que esto es un poquito más claro. Voy a escribir el número sin coma con el primer periodo, menos el número sin coma sin el periodo. Y voy a dividirlo entre la cantidad de 9, o el número de 9 que tiene el número de 9 del periodo, ¿sí? El número de 9 según el número de cifras que tiene el periodo y el número de ceros que tiene la parte decimal fija. ¿Suena raro? No es tan raro. Miremos el ejemplo. Entonces, en nuestro caso, aquí tengo que revisar bien. Dice el número sin coma con el primer periodo. El número sin coma con el primer periodo. ¿Hasta dónde llegaría el primer periodo? ¿Cierto? Hasta el primer 3. Entonces sería 243. Menos el número sin coma sin el periodo. Entonces, el número sin coma sin el periodo. El periodo, recuerden que va de aquí para allá. Entonces sería solamente hasta aquí. Sería 24. Dividido entre el número de 9
según el número de cifras que tiene el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? ¿Quién es el que se repite? El 3, o sea, una sola cifra. O sea, voy a poner un solo 9, ¿cierto? Y el número de ceros que tiene ¿quién? La parte decimal fija. O sea, la parte decimal es toda esta de la coma para allá, pero la que está fija siempre es el número 4. En este caso, una sola cifra. Por ende, un solo 0. Y terminé. Aquí lo que tengo que hacer es la operación. Sería 243 menos 24. Esto me daría 9, 219 sobre 9. Rectificamos haciendo la división. Entonces, si queremos, podemos hacer la división a mano. O en este caso, por cuestión de tiempo del video, ustedes me ayudan con su calculadora y rectificamos el valor. Hay calculadoras que aproximan al siguiente decimal, pero hay otras que sí son muy concretas. Voy a tratar de hacerlo aquí rápidamente. 219 dividido entre 90. ¿Cuántas veces cabe? 2 por 90 da 180 apenas. Entonces sería 2 por 0, 0 a 9, 9. 2 por 9, 18 a 21, 3. Entonces agrego la coma. Eso me da derecho a un 0. Entonces hago la prueba de una vez conociendo mi resultado. Seguiría el 4. 4 por 0, 0 a 0, 0. 4 por 9, 36 a 39, 30. Como el residuo me quedó menor que el divisor, entonces voy bien. Agrego un 0 al residuo e identifico cuántas veces cabe. 9 por 3, 27 a 30, entonces sería 3 veces. 3 por 0, 0. 3 por 9, 27 a 33. Fíjense que aquí ya me encuentro con una repetición. Me va a caber el 3, me va a caber 3 veces y ahí voy a seguir infinitamente. Fíjense que es el mismo número que está acá, lo que significa que el 2,4 con el 3 periódico, que es lo mismo que 2,43333, es igual a la expresión decimal 219 sobre 9. Repito, algunos de pronto cuando hacen este tipo de pruebas en el celular o en la calculadora, les va a aproximar al siguiente decimal, pero pues no es porque esté mal, sino porque ella aproxima. Lo mejor es hacer la prueba a mano, que el tiempo pues nos dé el suficiente plazo para hacerlo. ¿Listo? Ok. Voy a hacer otro ejemplo mejor. No me voy a poner a... Y ya después hacemos unos ejercicios nosotros. Voy a borrar. Sí, está chévere. No, cambiémosle una cosita aquí para ponerle un poquito de color al asunto. Nuestro periodo va a tener 3 cifras. Si yo quiero escribir este número, pues ya sé que es 6,92,431,431 infinitamente. Se repite el 4, 3 y 1. Bien, entonces tengo la fórmula. Lo importante es que sepamos bien qué significa cada cosa. Si quieren escribir de pronto la palabra completa o hacer un cuadrito de al lado, yo lo hacía en la universidad como una nubecita recordándome que CPP, que SP, que número,
¿Qué significaba? Entonces recordemos, lo que voy a escribir primero es que el número sin coma con el primer periodo. Entonces, el número sin coma con el primer periodo, ¿dónde termina? El primer periodo terminaría acá, la primera repetición, ¿cierto? O este que está aquí, pues, quitando la simbolización, me quedaría 692.431. Hasta donde termina el primer periodo, hasta donde termina la primera repetición, o sea, con el primer periodo, menos el periodo, o sea, ya sin los que se repiten. O sea, como estos son los que se repiten, los quito y me queda 692, o sea, menos 692 sobre el número de nueves igual al número de cifras que tiene el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? ¿Cuántas cifras se están repitiendo? 3. Entonces voy a poner 1, 2, 3 nueves. Y el número de ceros que tiene ¿quién? La parte decimal fija. Parte decimal fija. Parte decimal, ¿cierto? Pues no repetitiva, sino la que está fija ahí, que está solamente una vez. En este caso sería 9 y 2, o sea, dos cifras fijas, dos repiten. En este caso serían dos números ceros. Hago la resta, toda esa resta, me tocó hacer la mano, ya, es mejor la seguridad. 11 menos 2, 9, 12 menos 9, 3, este prestó 1, 13 menos 6, 7, este prestó 1 es 1, 9, 6, 691.739 sobre 99.900. Hacemos la división y ahí comprobamos pues que es este mismo número de acá. En esta parte les voy a pedir el favor de que resolvamos estos puntos, que es lo primero que tenemos que hacer, clasificar qué tipo de decimales, y después de tener el tipo de decimales, saber la clasificación, vamos a convertirlo a su forma de fracción, ¿listo? A su forma racional. Bien, ese es el trabajo para lo que queda de la clase y para pues los días que tenemos clase no sincrónica, o sea, clase que no, en la que no estamos conectados todos como ahora, ¿vale? Para que recuerden muy bien que ese es el trabajo del día.